Todos aquí, Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy en Juan capítulo 13 hasta el 15, la lectura titulada Instrucción. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu dirección. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que esta palabra sea de instrucción hacia nuestras vidas, Señor, de edificación, y asimismo, Padre, que nos guíe y el camino que debemos de seguir. Háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vemos acá entonces que estos tres capítulos pueden ser vistos, incluyendo también el capítulo 16, como lo que es la instrucción. El capítulo 13 habla de servir, el 14 de confiar y el 15 de permanecer. Y fueron las últimas palabras que fueron compartidas así mismo con los discípulos. Así que el discurso del aposento alto contiene las palabras de instrucción y estímulo final de Jesús a sus discípulos antes de su muerte. Solamente Juan narra estos momentos íntimos entre Jesús y sus hombres al constituirse él mismo en el ejemplo de la verdadera humildad, que es el capítulo 13. Describe la venida del Espíritu Santo, que los consolaría y les daría autoridad, capítulo 14 al 16, y también intercede por la unidad y protección de sus discípulos en todo el mundo, capítulo 17. Así que podemos ver asimismo que el capítulo 13 nos muestra que Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría, otro le negaría y todos le abandonarían durante un tiempo específico de su vida. Cuando también de este modo, sabiendo esto, hermanos, aún así él va hacia los suyos y los amó hasta el fin. Dios conoce completamente así como Jesús conocía a sus discípulos de igual manera. Los capítulos 13 al 17 nos cuentan lo que dijo Jesús a sus discípulos la noche antes de su muerte. Todas estas palabras las expresó una noche en la que, contando únicamente con la presencia de los discípulos, le dio las últimas instrucciones a fin de prepararlos para su muerte y resurrección, sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía de llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Pero Jesús se colocó una toalla a la cintura del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Capítulo 13 del 1 al 17 nos narra esto que sucedió. Imagínese que usted es Pedro y que observa a Jesús lavar los pies de los demás y y que éste va acercándose cada vez más, y a Pedro debe de haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas a sí mismo de un esclavo o un criado. Todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser un líder debía ser un siervo. Este no es un pasaje agradable para los líderes, a los que le cuesta servir a los que están debajo de su dirección, ya que hermanos, para poder estar en una posición de liderazgo, tenemos que estar dispuestos a sí mismos a servir. Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos. Tenía también una meta mayor, y era extender su misión sobre la tierra después de que él se marchara. Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviendo los unos a los otros y a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación. Hermanos, en el día de hoy, en muchas iglesias periódicamente se practica un lavado de pies, y es solamente un recordatorio, no porque sea un mandato hacerlo, ¿verdad? No por hacer algo legalista, sino que es una representación, un simbolismo de la humildad. A menudo Judas no era un traidor obvio. Al fin y al cabo, era a quien los discípulos le confiaban el dinero, como dice el capítulo 12 6 y el 13 29. Pero a menudo se señalaba de esta manera que al que era invitado de honor en una comida, en el capítulo 13 26. La parte que le tocó a Satanás en la traición a Jesús no elimina la responsabilidad de Judas, ya que desilusionado
porque Jesús hablaba de morir y no establecer su reino. Es posible que Judas haya tenido la intención de obligar a Jesús a usar su poder para probar que él era el Mesías. Así que no sabemos exactamente cuál fue la razón, pero sí se puede entender, hermanos, ¿verdad? Que se esperaba que viniera un líder, que viniera un rey que iba a detronar, que iba a quitar el imperio romano en esos momentos. Así que Juan describe en los capítulos 13 de 27 al 38 estos pocos momentos de manera clara y detallada. Vemos que Jesús sabía con exactitud lo que le acontecería, sabía lo que pasaría con Judas y con Pedro, pero aún sabiéndolo, hermanos, él no cambió la situación, ni dejó de amarlos. Amar a otros no era un mandamiento nuevo, como dice el capítulo 13, 34 y Levítico 19, 18. Pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros era revolucionario. Ahora debemos de amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Así que el amor es más que una simple sensación, ¿verdad? De afecto. Es una actitud que se revela en nuestras acciones. Pedro dijo con orgullo en el capítulo 13, 37 y 38, esos versículos, dijo con orgullo a Jesús que estaba dispuesto aún a morir por él, pero Jesús lo rectificó. Sabía que esa misma noche, donde llega nuestro compromiso, sabía que esa misma noche el compromiso de Pedro, ¿verdad? Iba a ser retado y que él iba a negar conocer a Jesús a fin de protegerse, como dice el capítulo 18, del 25 al 27. Las palabras de Jesús muestran asimismo que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es seguro. Es tan seguro como lo es la confianza en Jesús. Hay unos pocos versículos en las Escrituras que describen la vida eterna, pero estos están llenos de promesas. Aquí Jesús dice, pues voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez. Podemos guardar con expectativa la vida eterna porque Jesús ha prometido a todo aquel que en él cree, asimismo tener acceso a esta. Capítulo 14, 5 y 6 es uno de los pasajes más básicos e importantes de las Escrituras, ya que únicamente a través de Jesús, Él es el camino, porque es a la vez Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. Confíe que Jesús lo llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijo de Dios serán suyos. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Jesús es la imagen visible, tangible, hermanos, de lo que es el Dios invisible. Es revelación completa de lo que es Dios. Jesús explicó a Felipe, el que deseaba ver al Padre, que conocerlo a él equivalía a sí mismo a conocer a Dios. Jesús no dice que sus discípulos harían milagros más asombrosos. Más bien significaba que los discípulos, orando mediante el poder del Espíritu Santo, llevarían el Evangelio del reino de Dios desde Palestina alrededor del mundo entero. Cuando Jesús dice que podemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestra petición, hermanos, debe de ser en su nombre, es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Dios no considera peticiones contrarias a su naturaleza o a su voluntad, y no podemos usar su nombre como una fórmula mágica para satisfacer nuestros deseos egoístas. Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Y cómo puede ser esto? A través del Consolador, el Espíritu Santo de Dios vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a los discípulos. Capítulo 14 y 16, la palabra se traduce, que se traduce como consolador, combina las ideas de consuelo y también de consejo. El Espíritu Santo es una persona poderosa que está de nuestra parte, obrando por nosotros y con nosotros de igual manera. Los capítulos
que siguen después del 14:17 enseñan estas verdades del Espíritu Santo, que estará con nosotros para siempre, como dice el capítulo 14:16. También que el mundo en el general no puede recibirlo, versículo 17, que mora con nosotros y está en nosotros, como dice el versículo 17, que nos enseña el versículo 26 del capítulo 14 de Juan. Nos recuerda también las palabras de Jesús, capítulo 14:26 y 15:26, y nos convence del pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad, capítulo 16, versículo 8, y nos guía a la verdad y nos comunica las cosas que vendrán, 16:13, glorifica a Cristo, el capítulo 14 el capítulo 16 del versículo 14. El Espíritu Santo se ha mantenido activo entre las personas desde el principio de los tiempos, pero después de Pentecostés vino a vivir en todos los creyentes. Y hay muchas personas, hermanos, que no se dan cuenta, no se percatan, ¿verdad?, del hecho de que el Espíritu Santo está obrando en sus actividades diarias. Cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, lo decía de verdad. Aunque Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, asimismo a vivir en los creyentes, y tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo. A veces la gente quisiera conocer el futuro a fin de prepararse para lo que ha de ser. Dios no ha querido darnos este conocimiento. Solo Él sabe lo que sucederá, pero nos dice todo lo que tenemos que saber para prepararnos para el futuro. Capítulo 14, versículo 21 nos muestra que Jesús dijo que sus seguidores demuestran el amor por Él a través de lo que es la obediencia. Así que si nosotros le amamos, le obedecemos. Capítulo 14, 22 y 23, como los discípulos seguían esperando que Jesús estableciese un reino terrenal y derrocase a Roma, les resultaba difícil entender por qué no le decía al mundo que en general él era el Mesías. Sin embargo, no todos podían entender el mensaje de Jesús. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que él les enseñó. Esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Y los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales. El resultado de la final de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es una paz profunda y duradera. No como la que da el mundo, sino perfecta como la que da Dios. El pecado, el temor, la inseguridad y la duda y muchas otras fuerzas están en guerra en nosotros. La paz de Dios entra en nuestros corazones a fin de frenar estas fuerzas hostiles y ofrecer consuelo en lugar de conflicto. Jesús dice que nos dará esa paz si estamos dispuestos a aceptarla. Capítulo 14, 28 nos muestra en su condición de Dios, el Hijo, que Jesús se somete voluntariamente a Dios el Padre. En la tierra Jesús también se sometió a muchas de las limitaciones físicas de su humanidad, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. A pesar de que Satanás, el príncipe de este mundo, no pudo vencer a Jesús, como dice Mateo capítulo 4, muchas veces tuvo la arrogancia de intentarlo. El poder de Satanás solo existe porque Dios le permitió actuar. Pero como Jesús está libre de pecado, Satanás no tiene autoridad asimismo sobre él. Capítulo 14:31, cuando dice levantaos, vamos de aquí, sugiere que los hechos de de los capítulos 15, 16 y 17 tal vez sucedieron camino al huerto de Getsemaní. Otro punto de vista es que Jesús pedía a sus discípulos que se preparasen para dejar a sí mismo el aposento alto, pero en realidad no lo hicieron hasta el capítulo 18, versículo 1. La vid es una planta prolífica. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento las uvas significaban o simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. Como dice Salmo 80, versículo 8, Isaías 5 del 1 al 7 y Ezequiel 19 del 10 al 14. En la comida de Pascua, el fruto de la vid simbolizaba lo que era la bondad de Dios para con su pueblo. Cristo es la vid
Y Dios es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto. Los pámpanos son todos los que se declaran seguidores de Cristo. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan mucho fruto. Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda en el capítulo 15, versículo 2 y versículo 3. Es quitar y limpiar las ramas. Dos tipos diferentes. Las ramas que llevan frutos se limpian a fin de promover el crecimiento. En otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Pero las ramas entonces que no llevan fruto se quitan del tronco porque no son útiles, sino que a menudo afectan al resto del árbol. Las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen serán cortados de su poder vitalizador. Capítulo 15:5 nos muestra que el fruto no se limita para ganar almas. La oración respondida, el gozo, el amor se mencionan como fruto en el capítulo 15:7, 11 y 12. Gálatas 5, 22, 24, segunda de Pedro 1 del 5 al 8 también describen frutos adicionales, cualidades, ¿verdad?, de lo que es el carácter cristiano. Permanecer en Cristo, hermano, tiene diferentes connotaciones. Incluye creer que Él es el Hijo de Dios, como dice primera de Juan 4:15, recibirlo como Señor y Salvador, como dice Juan 1:12, hacer lo que Dios dice, como dice primera de Juan 3:24, seguir creyendo en el Evangelio, como dice Primera de Juan 2:24, relacionarse en amor con la comunidad de creyentes, como dice Juan capítulo 15, versículo 12. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido, pero aquí está el punto. Es Jesús, ¿verdad? El que nos dice que la única manera de llevar una vida que sea buena de veras es permanecer cerca de Él como un pámpano que está conectado, está unido a lo que es la vid. Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica, pues cada día envía sol y lluvia para hacer crecer los cultivos y alimenta cada plantilla y la prepara para que florezca. Cuando todo va bien, nos sentimos jubilosos. Cuando se presentan dificultades, hermanos, algunas personas, ¿verdad?, terminan hundiéndose en lo que es la depresión. Pero el verdadero gozo, hermano, transciende las olas agitadas de las circunstancias. El gozo no viene, hermanos, en base a la situación. El gozo viene de una firme relación con Jesucristo. Cuando nuestras vidas están entrelazadas con la de Cristo, Él nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos en depresión debilitante y administrar la prosperidad sin trasladarnos a alturas que sean así mismo engañosas. El gozo de vivir con Jesús cada día nos mantendrá equilibrados a pesar de los altibajos de nuestras circunstancias, que no pueden ser apagados, sino que toman lugar diariamente, lo que le conocemos como los altibajos, ¿verdad? Estamos alegres en este momento, sí, seguimos así como una montaña rusa, entendiendo, hermanos, que Jesús nos pide que le obedezcamos, así mismo por amor, Él intervendrá si le damos la oportunidad. Jesús tomó la primera decisión en el capítulo 15 y 16 de amar y morir por nosotros, invitarnos a vivir con Él para siempre. Nos toca ahora a nosotros la siguiente decisión de aceptar o rechazar a sí mismo su oferta. Los cristianos recibirán bastante odio del mundo. Entre nosotros lo que debemos de hacer es darnos amor y apoyo. Jesús nos ordena, ¿verdad?, que le amemos y nos dará la fortaleza necesaria para que así mismo lo podamos hacer. El capítulo 15-26 nos muestra que una vez más Jesús ofrece esperanza en medio de este momento difícil. El Espíritu Santo da fortaleza para soportar el odio y la maldad irracional de nuestro mundo y la hostilidad que muchos tienen para con Cristo. Y esto resulta muy consolador para los que deben enfrentar la persecución. Jesús usa dos nombres para referirse al Espíritu Santo: Consolador y Espíritu de verdad. La palabra consolador transmite el concepto de la ayuda, aliento y fortalecimiento que recibimos del Espíritu, mientras que Espíritu de verdad señala hacia la obra de enseñanza, iluminación y rememoración. Rememoración que también nos muestra. El Espíritu Santo ministra a la mente y al corazón y ambas dimensiones son
importante. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por el recordatorio de tu paz, de tu guianza, Señor, de tu compasión, de tu gracia hacia otros y hacia nuestras vidas. Pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti y que no permitamos que las situaciones que nos rodean, Señor, nos abrumen, como si nos ahogáramos, Señor, en nuestras dificultades. En el nombre de Jesús, Padre, estamos en tus manos. Te adoramos y agradecemos, Padre, esta oportunidad. Amén y amén. Sí, Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.